Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Job, una historia del consuelo de Dios para el alma que sufre. El libro de Job utiliza tanto la narrativa como la poesía para contar la historia de un hombre rico y justo llamado Job. En esta historia, Job pierde todo lo que una vez consideró como señales de bendición o éxito. No solo eso, sino que Job también sufre de formas que antes consideraba señales de fracaso o castigo de Dios. El libro lleva al lector en un gran viaje, un viaje que aborda la fe en medio del sufrimiento e incluso el propósito de ese sufrimiento en primer lugar. El autor de Job es desconocido, la fecha también es desconocida, aunque está claro que fue escrito en tiempos antiguos. Al leer cualquier libro de la Biblia, deberíamos hacernos preguntas como: ¿qué dice este libro? ¿Qué verdad nos enseña este libro? ¿Cómo puedo aplicar esa verdad a mi vida? Basados en el propósito de cada libro en particular, también podemos hacer preguntas más específicas que nos ayuden a comprender mejor el mensaje. Mientras lees el libro de Job, sería útil agregar la pregunta: ¿qué está diciendo Dios aquí a los corazones heridos? Si estás sufriendo, ora. Dios, estoy sufriendo y necesito saber lo que tienes que decir a mi corazón a través de este libro. Es posible que estés familiarizado con lo que se conoce como las bienaventuranzas, que se encuentran en Mateo, capítulo 5. En el versículo 4, Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Job es un gran ejemplo de esta verdad, y en él encontramos 3 pasos para nuestro sufrimiento. Estos pasos nos conducen a las bendiciones y el consuelo que Jesús promete a aquellos que están heridos. Aquí está el primer paso. Permite que tu duelo te lleve al punto donde hagas las preguntas correctas. Job hace las preguntas adecuadas, incluso en medio de su propio dolor y confusión. Mientras lees el libro de Job, observa las preguntas que Job plantea. Paso número 2. Escucha las respuestas de Dios a tus preguntas. Dios no responde a todas las preguntas de Job, pero sí contesta las correctas. Esto te ayudará a descubrir y discernir el mensaje de Dios para el corazón herido. Paso número 3. Debes creer en las respuestas de Dios a estas preguntas. Es posible que te encuentres luchando con las respuestas de Dios, y eso puede ser algo positivo. Sin embargo, debes permitir que Dios convenza tu corazón a través de esta lucha de que sus respuestas son verdaderas, incluso en medio del dolor. En el libro de Eclesiastés hay un versículo que anticipa la bienaventuranza de Jesús de bendición en el duelo. Escucha Eclesiastés 7:2. Mejor es ir a la casa de duelo que a la casa del banquete, porque eso es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tomará en serio. El resto del capítulo amplía esta declaración y nos explica por qué es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Esta referencia realmente enfatiza nuestras prioridades como personas de fe. El autor básicamente dice esto: no eres invencible, algún día morirás, pero vivirás nuevamente en la eternidad. Esta perspectiva debería tener un gran impacto en cómo vivimos ahora. Se nos advierte que cuidemos de las cosas eternas antes que cualquier otra cosa. Según este pasaje, es la casa de luto, no la casa de banquete, la que nos prepara para la eternidad con Dios. El libro de Job tiene una estructura sólida y evidente. La introducción establece el trasfondo terrenal y celestial para el sufrimiento de Job. Luego, en 3 oleadas de diálogo, Job y 3 de sus amigos debaten sobre la causa del sufrimiento. El libro llega a su fin con la intervención de un 4.º hombre en el diálogo. Finalmente, termina con un encuentro con Dios mismo, quien le habla a Job en medio de una tormenta. Vamos a examinar más de cerca cada una de estas secciones. Al inicio del libro, aprendemos que nuestro escenario es la tierra de Uz, que luego es llamada Edom. Allí conocemos a Job. Él es un hombre justo, ama a Dios y vive su vida buscando complacerlo a través de sus palabras, pensamientos y acciones. También posee gran riqueza y una familia próspera y en crecimiento. Después sucede algo inesperado. Dios y Satanás comienzan a hablar entre ellos acerca de Job. No sorprende que Satanás sea retratado como malvado
y lleno de odio, y debido a esto debe rendir cuentas ante Dios. Mientras da esta explicación, descubrimos que Satanás solo puede tomar decisiones malvadas dentro de los límites que Dios permite. Dios le dice a Satanás en el 1:8, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás responde a Dios desafiando los motivos de Job para ser un hombre justo. Satanás dice en el 1:9-11, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Dios acepta el desafío, le permite a Satanás hacer su peor daño a lo que Job tiene, pero deja claro que Satanás no puede tocar a Job en sí mismo. Satanás demuestra en este pasaje que lo que Jesús dijo en Juan 10:10 es cierto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. En un solo día, todo lo que Job posee es asesinado, robado o destruido. El corazón de Job se hunde mientras los mensajeros le entregan noticias horribles a lo largo del día. La riqueza de Job ha desaparecido, sus siervos han sido asesinados y sus 10 hijos han muerto. Cualquiera de nosotros estaría de acuerdo en que todo este sufrimiento y pérdida sería extremadamente devastador. Job rasga su manto en dolor y luego hace algo hermoso. Alaba a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Incluso en su peor momento, Job ha decidido dar toda la gloria a Dios. Así que Satanás pierde su desafío contra Dios. Job pasa la prueba y honra a Dios incluso en su angustia. El tiempo pasa y Satanás debe rendir cuentas ante Dios por segunda vez. Dios le dice a Satanás en Job 2:3, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía se aferra a su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo? Satanás responde, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende pues tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Nuevamente el Señor acepta el desafío. Ahora permite que Satanás haga su peor daño directamente a Job, pero no le permite matarlo. Satanás tortura a Job con una enfermedad que algunos estudiosos han equiparado con la elefantiasis, una forma de cáncer leproso donde la piel adquiere el color de la piel de un elefante. Independientemente de los detalles médicos, está claro que Job sufre terriblemente durante mucho tiempo. Al principio se mantiene firme. Cuando su esposa le pregunta en Job 2:9, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job elige responder a su esposa defendiendo al Señor con una de esas preguntas correctas que mencionamos antes, preguntando, ¿recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Resulta que todo el libro de Job nos llevará hacia una respuesta para esta pregunta. Aquí es donde entran en escena los 3 amigos de Job y comienzan lo que se llama los diálogos de sabiduría. Estos amigos, llamados Elifaz, Bildad y Zofar, se enteran del sufrimiento de Job y llegan para una visita compasiva. Job ha estado lamentándose tan profundamente que ellos no lo reconocen. Sus amigos claman ante su sufrimiento extremo y se sientan con él durante 7 días sin decir una palabra. Más tarde, Job les dirá a sus amigos que su silencio fue lo más reconfortante que hicieron por él. Podemos aprender algo incluso de este pequeño detalle cuando tratamos de consolar a personas heridas por una pérdida o tragedia. A veces, simplemente estar en silencio y presente es lo mejor que podemos ofrecer. Cuando Job ya no puede soportarlo más, finalmente clama a Dios. Job no maldice a Dios como Satanás esperaba. Sin embargo, está sufriendo tanto que maldice la noche en que fue concebido y el día en que nació. Después de esto, cada amigo intenta corregir a Job. Los 3 son considerados hombres sabios y espirituales. En algún momento,
Cada uno compartirá consejos para Job que respaldan sus propias opiniones sobre Dios, el duelo y el castigo. Al leer diálogos de sabiduría como el de Job, es importante interpretar todo lo que se dice en el contexto del libro completo. Así que mientras lees, trata de comprender lo que cada sección está diciendo acerca de Dios, el mundo y el sufrimiento. También es importante leer las palabras de estos tres hombres con la comprensión de que a veces están equivocados acerca de Dios y a menudo están equivocados acerca de Job. Dios los corregirá al final. Después de todo, son humanos y no lo saben todo. La verdad se encuentra en toda la historia después de haber sido ajustada y corregida por el final. Los diálogos de sabiduría no ofrecen respuestas fáciles, sino que nos introducen en los elementos difíciles y complejos de la vida. Vivimos en un mundo pecaminoso, creado por un Dios santo con un gran plan. Estamos destinados a luchar para alcanzar la verdad suprema de Dios a través de los conflictos. La tercera parte de Job comienza con el discurso de un cuarto amigo, Eliú, quien es el primero en decirle a Job y a sus amigos cuál es la solución a la situación de Job. Luego, Dios repite esta solución a Job y a sus amigos desde una tormenta. Eliú se enoja con los amigos de Job, según el 32:3, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Condenan a Job porque tiene una teología incompleta del sufrimiento. Su conocimiento de Dios es parcial y rígido. Su conocimiento del Dios vivo está lejos de la realidad. Piensan que tienen un sólido entendimiento de Dios y sus caminos, pero tienen mucho que aprender. En cuanto a la parte del diálogo de Job, hay dos cosas importantes que señalar. Primero, Dios dice que Job ha sido el que ha hablado la verdad acerca de él. Así que, hasta cierto punto, las palabras de Job pueden ser confiables. Job 42:7 dice: El Señor habló estas palabras a Job, que el Señor dijo a Elifaz, el temanita: Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros porque no han hablado lo recto acerca de mí como mi siervo Job. Esto es similar a la condena de Eliú. El segundo punto se refiere más al interés propio de Job que a su teología. Eliú también se enoja con Job diciendo en el 32:2: Por cuanto se justificaba más a sí mismo que a Dios. Básicamente, Eliú está diciendo que Job cometió el error de centrarse más en su propia inocencia que en la gloria y provisión de Dios. Dios repite esta misma idea a partir de Job 38:1, diciendo: Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete, pues, los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Para concluir, las últimas palabras de Job deben convertirse en un ejemplo para todos nosotros cuando enfrentamos sufrimiento inexplicable. En este punto, Dios ha desafiado y corregido a Job, no explicándose a sí mismo, sino señalando su sabiduría y poder. Job responde a Dios diciendo: Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Hemos visto en esta historia que Job es humano y comete errores, pero también hemos visto a un hombre santo volverse aún más santo debido a cómo responde a su sufrimiento y al mensaje de Dios para él. El sufrimiento inexplicable de Job ha obrado un milagro en su alma. Aunque no sea fácil, debemos confiar en que el sufrimiento también es capaz de obrar un milagro en nuestras almas.